Potenciación en los números reales. Recordemos, la operación en la que multiplicamos varias veces un mismo número la podemos escribir de forma abreviada. Esta abreviación es la que nosotros llamamos potenciación. Por ejemplo, si nosotros tenemos multiplicado 3 veces el número 2, la respuesta es 8. Multiplicamos 3 veces ese número 2 y nos quedaría en forma de potenciación 2 elevado a la 3. Por lo tanto, en la expresión 2 a la 3, 2 va a ser el número que se multiplica y lo llamamos base. Y 3 es el exponente y nos indica cuántas veces debemos multiplicar la base. Veamos algunos ejemplos. Debemos completar la tabla con los datos que nos piden. Para este caso, el ejercicio es 5 a la 3. La base es 5, el exponente es 3, debemos multiplicar el 5 3 veces y el resultado nos da 125. 4 a la 4, la base es 4, el exponente es 4, debemos multiplicar el 4 4 veces y el resultado es 256. 3 a la 5, la base es 3, el exponente es 5, debemos multiplicar el 3 5 veces y el resultado es 243. 2 a la 6, la base es 2, el exponente es 6, debemos multiplicar 6 veces el número 2 y el resultado es 64. 12 a la 0, la base es 12, el exponente es 0. Es decir, al 12 no lo vamos a multiplicar ninguna vez y el resultado es 1. En conclusión, la potenciación en los números reales conserva la operación y sus propiedades en todos sus subconjuntos numéricos, que son los naturales, los enteros, los racionales y los irracionales. Por lo tanto, si A es un número real y n es un entero positivo, la expresión a elevado a la n es el producto que resulta de tomar a A como factor n veces. Es decir, a la n va a ser igual a multiplicar n veces el número A. Ejemplos. Menos 4 elevado a la 3. Para este caso, la base es un número entero. Debemos multiplicarlo 3 veces. El resultado nos da menos 64. Es importante tener en cuenta que cuando trabajamos con números negativos debemos tener en cuenta la ley de signos. Raíz de 2 elevado a la 3. En este caso, la base es un número irracional. Debemos multiplicarlo 3 veces. Agrupamos en parejas. Para este caso, raíz de 2 por raíz de 2 nos daría raíz de 4 por raíz de 2. Y la raíz de 4, pues es 2 por raíz de 2. Características. En particular, cuando tenemos un número elevado a la 1, vamos a tener que esa potenciación va a ser igual al mismo número. Veamos un ejemplo. Si tenemos menos 7 elevado a la 1, la respuesta sería menos 7. Si tenemos 34 elevado a la 1, la respuesta sería 34. Es decir, siempre la respuesta va a ser la misma base. Otra característica que tenemos es cuando la base es 1 y la potencia puede ser cualquier número entero. Veamos algunos ejemplos. Si nosotros tenemos 1 elevado a la 10, el resultado siempre va a ser 1. O si tenemos 1 elevado a la menos 4, el resultado también siempre va a ser 1. Luego tenemos cuando la base es 0 elevado a cualquier potencia positiva. Para este caso, veamos estos ejemplos, el resultado siempre va a ser 0. 0 elevado a la 5 es 0 o 0 elevado a la 7 es 0. Otra característica que encontramos es cuando tenemos un exponente negativo. Es decir, en la base tenemos un número real diferente de 0. El exponente en este caso es positivo, pero está multiplicado por un menos, lo que lo hace negativo. Y para esto lo resolvemos de la siguiente forma. Para poder entender esta expresión lo vamos a hacer con un ejemplo. Si nosotros tenemos 2 a la menos 5, lo podemos expresar como una fracción 1/2 todo elevado a la 5. ¿Qué significa esto? Que debemos multiplicar 5 veces 1/2. Al resolver esta multiplicación entre fracciones, obtenemos en el numerador 1 y en el denominador a 2 multiplicado 5 veces, lo que podemos escribir de forma abreviada como 1 sobre 2 a la 5. En conclusión, ¿qué vamos a tener? Que cada vez que tenemos un exponente negativo lo podemos expresar de la siguiente forma. 2 elevado a la menos 5 va a ser igual a 1 en el numerador y en el denominador
2 elevado a la 5, lo que hace que esa potenciación ya no tenga un exponente negativo, sino un exponente positivo. Signos en la potenciación. Al efectuar el proceso de elevar un número real a un número entero, nos vamos a encontrar varios casos. El primero de ellos es que la base sea positiva y el exponente positivo, pero puede ser par o impar. Entonces, si tenemos en este caso un número positivo elevado a una potencia par, la respuesta es positiva. Y si tenemos un número positivo elevado a una potencia impar, la respuesta también es positiva. ¿Por qué sucede esto? Porque cuando multiplicamos números positivos no tenemos dificultades con los signos. El siguiente caso es cuando tenemos la base negativa y el exponente par. Para este caso, la respuesta siempre va a ser positiva, porque al multiplicar siempre hacemos parejas de negativos y eso nos da positivo. Por lo tanto, la respuesta sería siempre positiva. Y el último caso es cuando la base es negativa y el exponente es impar. Veamos un ejemplo. Menos 4 elevado a la 3. Aquí el exponente es impar. La respuesta siempre va a ser negativa porque al hacer parejas siempre nos va a sobrar 1 y ese número tiene signo negativo, lo que hace que toda la respuesta se vuelva negativa. Así se puede llegar a las siguientes conclusiones. En el único caso en el cual la respuesta va a ser negativa es cuando la base es negativa y el exponente es impar. De lo contrario, siempre la respuesta va a ser positiva.